¿Cuántos papás hay aquí? A ver, todos los papás levanten la mano. Todos los papás levanten la mano, gloria a Dios. A ver, hermanas, denle un fuerte aplauso a los varones, ¿verdad? Que están aquí, los padres. ¿Te fijas? El aplauso fue cortito, sustancioso, breve, nada más. No sé por qué dicen los de Electra que el día de las madres se vacían las tiendas y el día de los padres, ¿verdad? Las tiendas están iguales. Ok, habría que trabajar en eso, varones. En la efusividad, ¿verdad? Ok, hoy vamos a ver el Salmo número 1 y vamos a aprender aquí algunas pautas de Dios para la vida de los varones. Y creo que va a ser de mucha bendición. Y la buena noticia es que al final vamos a estar conviviendo un poquito, vamos a estar comiendo. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos salen el domingo con hambre? Todos, yo creo que todos, ¿no? Salimos con ganas de comernos, no sé, una vaca entera, ¿no? Entonces al final ahí vamos a tener un convivio. Algunos hermanos trajeron de comer y vamos a tratar de que alcance para todos. Así que pues quédate al final, no te vayas y vamos a convivir. Sale, pues Salmo número 1. ¿Ya lo tienen? Ok. Para los que no traigan Biblia, bueno, pues va a aparecer en la pantalla. Y si tú traes tu Biblia, pues ábrela. Y dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los malos, de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ok, vamos a orar un momentito. Amado Jesús, gracias, Señor, porque tú has puesto fuego, tú has puesto una llama dentro del corazón de cada uno de los que han venido a este lugar, Señor, a tu santo templo para adorarte. Es algo, Señor, que arde con fuerza. Es un fuego, Padre, que no permitiremos que se apague, sino que se encienda cada vez más. Señor, y yo sé que esta palabra encenderá un fuego en el corazón de cada oyente, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea señorita. Y que esta palabra, Señor, no solamente la escuchemos, sino con tu ayuda la llevemos a la práctica. Te lo pedimos, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a hablar hoy, de acuerdo al Salmo capítulo 1, de los hombres que prosperan. Hombres que prosperan. Y tú lo vas a escuchar, y yo sé que muchos de estos consejos de la palabra de Dios, provenientes de Dios mismo, van a ser aplicados también para las mujeres. Y primariamente, bueno, aprovechando que hoy el mundo está recordando a los padres, pues bueno, vamos a aplicarla a los varones también. En la Biblia, en Proverbios y en Salmos, que son libros poéticos de la palabra de Dios, mucho hace un contraste de lo que es el hombre sabio y el hombre necio. Todo el tiempo está haciendo un contraste de lo que es la sabiduría versus la necedad. Está hablando acerca de que la necedad tarde o temprano te destruye, y la sabiduría en Dios, aplicada de acuerdo a su palabra, aplicada de acuerdo a sus mandamientos, tarde o temprano te llevará a tener un éxito y una prosperidad. Es la palabra que pudiéramos usar aquí, prosperidad. Prosperidad tiene que ver en muchas áreas. Prosperidad tiene que ver en lo económico. Prosperidad tiene que ver también en lo físico. Prosperidad tiene que ver en lo anímico, emociones. Y tal vez la parte más importante de todas es la espiritualidad, lo espiritual. Porque al fin y al cabo, si alguien pues tenga todo lo demás que acabo de mencionar, pero si en lo espiritual su alma está en condenación o camino a la condenación, pues tiene graves problemas.
que no pueden ser resueltos de otra manera más que por Jesucristo. La prosperidad pudiéramos englobarla de manera general en esas áreas que te acabo de mencionar. Y en la palabra de Dios, en los Salmos, Dios abre ese salmo, el libro más grande de la Biblia, un inspirado, profundo. David escribió la mayoría de los salmos. David no solamente era un rey, David no solamente era un adorador, un cantor, un excelente músico, sino David era un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que oye a Dios y lo habla al pueblo. Un profeta es aquel que sabe escuchar a Dios y esa palabra se la comunica al pueblo. Siendo David un profeta, entonces lo que escribió aquí, lo escribió bajo la influencia y dirección del Espíritu Santo. Y aquí a los varones nos dice acerca de consejos prácticos, cómo podemos nosotros prosperar, cómo podemos nosotros ser victoriosos, ser vencedores, cómo podemos nosotros marcar la diferencia en esta vida. Hay gente que deja herencia, pero la herencia que deja es una herencia que solamente comprende algo material. O en muchas ocasiones la herencia que deja es un nombre con renombre, con influencia, pero al mismo tiempo se olvidan de que la mayor herencia que uno puede dejarle a los hijos es el temor de Dios. Porque si tú tienes el temor de Dios, entonces tu herencia, tu generación, tu descendencia va a seguir el camino de la justicia, el camino de la verdad. En estos días vemos un hombre llamado Jorge Janrón. Este hombre es hijo también de un hombre con mucho renombre, con mucho dinero, con mucha fama, que creció en la política y tuvo una herencia ahí. Él mismo también fue beneficiado de eso. Pero este hombre, parte de la herencia también que le dejaron fue precisamente ciertas cosas ilícitas. Y él las ha ido crecer, no solamente su influencia ha crecido, sino también lo ilícito ha crecido. De tal manera que tiene casas de apuestas, tiene hipódromos, tiene negocios turbios en varias partes del mundo, no solamente en México, sino realmente en varias partes del mundo. Y en estos días ha sido un escándalo, seguramente tú lo has visto en las noticias, porque en unas condiciones bastante extrañas lo encuentran y se meten en su casa y encuentran un arsenal de 86 armas, de las cuales 10 nada más son legales y las demás son ilícitas, y 2 de ellas tienen situaciones de reporte por homicidio. O sea, el cuate a legua se ve que anda en malos pasos. Los reporteros saben que los territorios de él son territorios francos, son territorios de seguridad, en los cuales los capos de la droga entran y están ahí apostando, están conviviendo, ¿verdad? Como dicen algunos ahí, no conviviendo, sino conviviendo. Y tantas cosas, y la ley no se puede meter ahí porque son territorios francos de él. Y lo atrapan, y a leguas está el delito ahí visible, pero estamos hablando de millones de pesos, estamos hablando de que por la lana no hay problema. Entonces el cuate sale libre de eso, sale absuelto del asunto. Una juez determina un fallo en un tecnicismo legal y lo dejan ir. ¿Y qué pasa con todo eso? La gente se pregunta, rayos, ¿dónde está la justicia? Entonces yo que no tengo dinero, yo que no tengo el poder y la influencia y el renombre que tiene ese hombre, entonces pues bueno, estamos en problemas, ¿no? Pero hay esperanza. Uno pensaría que esto se va a quedar impune, pero en el salmo que acabamos de leer vamos a entender que no es así. Vamos a entender que para Dios esos detalles o esos pequeños o grandes detalles no pasan desapercibidos. Y que más vale y a la larga más conviene estar en el camino de Dios, y lo que tú construyas y lo que tú heredes y lo que tú hagas sea con la bendición de Dios, que querer hacerlo por el lado ilícito. Más vale. Aquí habla de una cosa. Te decía, el contraste entre el hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio, la primera característica del hombre sabio es de que no sigue el consejo de los malvados. Dice el versículo número 1
Si me lo ponen ahí en la pantalla, en la NBI, estaría bueno. Dice ahí el versículo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. La palabra bienaventurado es una palabra que significa felicísimo, o sea, muy feliz, de gran dicha, de gran gozo, con gran alegría. Un hombre que realmente está en sus emociones muy alegre, aquel que no anduvo en consejos de malos. Y esto me lleva a preguntarme, ¿acaso será el ser cristiano un perpetuo dolor y sufrimiento? ¿Acaso será el ser cristiano solamente lo malo y no lo bueno? En el Salmo capítulo 73, ahí sígueme con tu Biblia. Bienaventurado y feliz el varón que no anduvo en consejo de malo. En el Salmo capítulo 73, en todo este salmo está hablando un músico, un ministro de Dios, un levita llamado Asaf. Asaf era un hombre que fue puesto en un lugar principal dentro del templo. Cuando David trasladó el arca a Jerusalén, cuando David hizo y puso y dispuso cantores y músicos, Asaf era de los dos que dirigían la música dentro del santuario. O sea, haz de cuenta que Asaf era un top 10 en las estrellas musicales del templo, ¿no? Y este Asaf tenía un renombre delante del pueblo al adorar a Dios. Tenía también un ministerio delante del Dios muy sólido. Era un profeta también. Pero el problema de Asaf es que dice la palabra de Dios en el número 3, versículo 3, dice: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas de la muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Y yo veo aquí, digo, wow, Jorge Hanron, ¿no? Aquí está. Se salió con la suya. El problema de que en algunas maneras nos olvidamos de que Dios realmente quiere la felicidad de sus hijos, es que nos empezamos a enfocar solamente en lo desafiante, en los retos, en la desdicha, en la tristeza, y nos olvidamos de las grandes bendiciones que Dios nos da cada día. Una vez más, cuando vemos algo difícil, entonces la tendencia natural del hombre y de la mujer, no te sientas culpable si te ha pasado eso, pero la tendencia natural de nosotros cuando vemos un problema es olvidarnos de que son más las bendiciones que los problemas. Amén. Son más las bendiciones. ¿Cuántos lo creen? Ok, ¿cuántos tienen vida aquí? Si no me hubieras contestado, entonces no estuvieras aquí, estuvieras en la funeraria. Tú tienes vida. ¿Cuántos de aquí tienen familia? Es una bendición de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Verdad? Para los padres. Claro que los padres, los madres, claro que tienen sus hijos. Grandes, chiquitos, están en casa o no, tienes hijos. Son una bendición de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen un techo donde vivir? Sea rentado, prestado, propio, pero tienes un techo donde vivir. ¿Cuántos de aquí vinieron y pudieron ponerse ropa para venir a la iglesia? Yo puedo seguir enumerando. ¿Cuántos comieron ayer? ¿Cuántos cenaron ayer o desayunaron o al menos una o dos comidas al día las dieron? A menos que estés ayunando, fue así. ¿Sí o no? Son más las bendiciones de Dios. Pero el problema de que cuando vemos y nos comparamos con gente que no teme a Dios y gente que tal vez no está tomando a Dios en cuenta en sus acciones, y vemos como que prosperan y vemos como que les van bien, por un momento nos entra la situación de Asaf. Tuve envidia de los que son arrogantes, porque vi la prosperidad de los impíos. Por la vista le entró la envidia. Pero dice la palabra de Dios que Dios quiere que tú seas bienaventurado, quiere que seas feliz, quiere que estés contento con las bendiciones que Dios te da. Y te voy a dar un secreto magnífico, algo tremendo que puede revolucionar tu vida si tú lo entiendes. El contentamiento y el ser feliz con las bendiciones que Dios te ha dado hasta ahorita es la puerta para que Dios te dé más bendiciones.
Una vez más te lo voy a decir, una persona que se la pasa quejándose todo el tiempo de lo que no tiene, va a ser impedido para disfrutar lo que tiene en este momento. Y siempre va a estar mirando en aquello que no tiene y no puede alcanzar. Y va a tener algo, y va a tener algo de lo que se propuso y se va a sentir infeliz y satisfecho. Y va a llegar al fin de sus días y va a sentir infelicidad. Y va a vivir en miseria espiritual y miseria emocional. Porque Dios quiere que seas feliz con sus bendiciones. Aquí nos dice la palabra de Dios en el hombre sabio. Dice, bienaventurado, feliz es el que no sigue el consejo de los malvados. Asaf vio todo esto en el Salmo y dice la palabra de Dios que cuando vio todo esto, pues sí se llenaba de envidia. Pero en el versículo número 17, toma en cuenta esto, por favor. 73, Salmo 73, versículo 17. Dice ahí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Quién los puso en deslizaderos? Dios, ¿verdad? En asolamiento los harás caer. ¿Quién los va a hacer caer? Entonces, ¿Dios juzga o no juzga? ¿Se acuerda de la maldad o no? Sí, ¿verdad? Ok, entonces no digamos nunca jamás que Dios se olvidó de las cosas o que lo dejó pasar. Tarde o temprano le va a alcanzar. Y dice la palabra de Dios, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Actualmente vemos que hay alguna gente que está muy impune, pero tarde o temprano la justicia de Dios le alcanzará de alguna u otra manera. Tal vez sea a mano de otro enemigo, tal vez sea a mano de otra persona, tal vez sea la ley, las autoridades en esta tierra, pero tarde o temprano su maldad lo alcanzará. Es una ley de Dios. Y Dios quiere que ese consejo que ellos te dan no lo tomes. Dice, varón, que estás aquí en este lugar, no sigas el consejo de gente malvada, porque de esa manera tú te haces partícipe del juicio de Dios que va a venir sobre ellos. Si tú tomas el consejo de ellos, lo que estás tomando es parte de la mala experiencia, la mala respuesta que ellos van a tener de parte de Dios, y tú estás siendo partícipe de esto. Varón, no aceptes el consejo de un malvado. ¿Cuál es el consejo del malvado? Oye, ¿tienes problemas con tu esposa? Pues búscate otra mejor y más nuevecita y más jovencita, ¿no? ¿Cuál es el consejo del malvado? Oye, ¿sabes qué no le estás haciendo en tu trabajo? Pues vente, vamos acá porque aquí hay dinero fácil, lo vas a hacer de volada. Y comienzan a dar consejos que aparentemente funcionan o a ellos le están funcionando, pero lo que no saben ellos es de que un día su propia maldad los alcanzará. Y Dios quiere que no estés sentado ahí cuando eso ocurra. Y esa es la segunda cosa. Dice en la palabra de Dios, en el versículo 1, dice, no andan en malas compañías, no estuvo en camino de pecadores. En cierta ocasión, una jovencita que había ido a la iglesia toda la vida y había estado en Cristo, y tú sabes cómo es eso. Muchas veces los jóvenes que han nacido en el Evangelio, por un momento dicen, voy a probar el mundo, o voy a probar las malas compañías y las malas amistades. Y así pasó. Dijo, pues, ¿qué importa, no? Pues he estado toda la vida en la iglesia con Cristo, pues quiero probar. Va y se fue y se subió y disfrutó y bailó y se divirtió, y al fin y al cabo bebieron, se emborracharon, pero estando ya en un vehículo manejando y alguien más iba manejando. Entonces, pues como todos iban en estado de ebriedad, el conductor no pudo controlar el volante. El carro dio 2, 3, 4, 5 vueltas, 6 vueltas, y la jovencita salió viva, pero quedó paralítica. Por un momento, por un instante, solamente. ¿Qué tenía necesidad ella de andar en camino de los pecadores, en camino de los malvados? Y toda la vida va a ser un recordatorio para ella de lo peligroso que es no seguir el consejo de Dios. Y de esas historias te podía contar en 10 más, y son historias reales que hemos sabido de primera mano. Pero llega un momento en que nosotros nos decimos, caramba, ¿valdrá la pena servir a Dios? ¿Valdrá la pena
realmente apartarnos de aquellos que están haciendo el mal, mucho más en estos tiempos, queridos padres, queridos hijos, mucho más en estos tiempos vale la pena seguir ese consejo. Mucho más en estos tiempos. Estando ahí en Petaquillas, unos jóvenes estaban sentados y algunos de ellos eran vendedores de drogas, otros eran estudiantes. Y estando ahí sentados, bueno, llegó alguien y los rafagueó a todos y no discriminó, no distinguió entre los que eran estudiantes y los que eran vendedores, pero solamente con estar sentado en camino de pecadores, se los llevaron a todos. Más que ahorita necesitamos entender el consejo de Dios, que es para nuestro bien. Varones, de igual manera. El problema de andar en malas compañías es de que te clasifican como ellos. Bueno, si tú andas con gente borracha, ¿cómo te van a clasificar? ¿Cómo borracho? No, es que no ando bebiendo. Bueno, pero el problema de las reuniones, desglosando los problemas del asunto, es la influencia. Digan conmigo, influir. Dios te ha llamado a influir. Como varón, Dios te ha puesto en ti la capacidad de influir de buena manera, para bien o para mal. Y cuando tú te sientas en un grupo, en una congregación de gente que no ama a Dios, o joven, o señorita, o hermana, ellos van a influir en tu vida, o tú vas a influir en ellos, pero no va a pasar desapercibida esa reunión en tu espíritu. Tú comienzas a influir en ellos para bien, y si ellos no reciben el consejo, obviamente te van a rechazar, o ellos te comienzan a influir a ti. Y comienzas a absorber su forma en que hablan, su forma, sus costumbres, sus hábitos, la forma en que ven las situaciones de la vida. Y cuando menos lo ves, hay un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque te dejaste influir. Es influencia. El Señor nos dice: no te detengas, no andes en camino de pecadores, en malas compañías. Y por último, el versículo número 1, este versículo dice: ni cultivan la amistad, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El Salmo 1, parte final, dice: ni en silla de escarnecedores se han sentado. Y esto de la silla de escarnecedores tiene que ver cuando en una reunión hay una silla vacía. Tú tienes la oportunidad de decidir si te juntas con ellos, si te reúnes con ellos o no. Hay gente que dice: entonces, hermano, el cristiano no tiene que comer con la familia inconversa, no tiene que ir a un cumpleaños. No se refiere a eso, porque si no, ¿cómo te los vas a ganar para Cristo? ¿Te aíslas nada más? No tiene que ver con eso. Esto tiene que ver, sentarse en la silla de escarnecedores tiene que ver con empezar a participar de lo que ellos participan. Escucha esto. En otra versión, la Nácar Colunga decía: ni en tertulia de mofadores se sienta. ¿Qué es una tertulia? ¿Verdad? Cuando alguien comienza a platicar y comienza a convivir y comienzan a relajarse y comienzan a soltar los chistes colorados, ¿verdad? Por ahí, y comienzan a soltar los chistes de la suegra y comienzan a soltar las experiencias y los encuentros fogosos, ¿verdad? Con personas que no son sus esposas. Y en vez de tú rechazar todo eso, te quedaste ahí y comienzas a participar. Y dice la palabra de Dios, estos los llama escarnecedores, burladores, gente que se burla de Dios, gente que no toma en cuenta a Dios ni lo tiene en gran estima. Dice la palabra de Dios: no te sientes, no participes, no te involucres en sus reuniones. ¿Por qué? Hay un problema y vamos a ver más adelante. El verso número 2 nos empieza y nos continúa dando un buen consejo para el hombre. El verso 2 te dice: el varón que es exitoso, que es próspero, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice ahí, en la ley de Dios, en la palabra de Dios, la escritura, se deleita. La palabra deleita es aquello que te gusta, aquello que amas. La palabra deleite tiene que ver con satisfacción de los sentidos. Cuando alguien tiene satisfacción en sus sentidos de escuchar, meditar y comprender palabra de Dios, es que está amando a Dios, que dio esa palabra. Un ejemplo práctico de eso es cuando tú no toleras a alguien.
Y cuando escuchas la voz de esa persona, o cuando escuchas el diálogo de esa persona, algo se revuelve en tu interior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera no te cae bien. Hay gente que escucha palabra de Dios y se le revuelve algo allá adentro, ¿verdad? Y no le gusta escuchar palabra de Dios y parece que como si le estuvieran, no sé, insultando o corriendo, ¿no? Y se va corriendo, es que no quiero escuchar. Quiere decir que realmente no, el amor de Dios no está cultivado en su corazón. El varón que es feliz, el varón que es bendecido por Dios, dice, en la palabra de Dios está su deleite. En la palabra de Dios le gusta escucharla, ama escucharla y obedece el consejo. Y dice el versículo, en la parte final, dice, en su ley medita de día y de noche, no solamente el domingo, no solamente el miércoles, no solamente el viernes, sino de manera continua está deleitándose en la ley de Dios. Y oh sorpresa, cuando tú repites algo continuamente, se te convierte en un estilo de vida. ¿Cómo se convirtió en un estilo de vida el insultar, el maldecir, en decir malas palabras con la boca? Cuando lo repetiste continuamente, cuando lo escuchaste, te bañaste, te empapaste de eso y de manera natural se empezó a hacer parte de tu lenguaje. ¿Cómo se va a hacer parte de tu vida diaria? Dios, ¿cómo va a ser parte de tu vida diaria el hablar lo que Dios habla? Si cultivas diariamente también el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacerlo así, no hay ninguna fórmula mágica en este asunto. Oh Señor, que alguien ore por mí e inmediatamente yo pueda hacer todo lo santo, todo lo bueno, todo lo justo, todo. Y eso no existe. Es un hábito que tú tienes que cultivar cada día y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que comiences a encontrar esa comida deliciosa, hasta que comiences a encontrar que realmente es una satisfacción vivir y perseverar en la palabra de Dios. El hombre sabio, el hombre feliz, dice que en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Si tú quieres cultivar, varón, una familia exitosa, quieres cultivar una vida firme, quieres que tu vida sea una vida de influencia, pero una vida de influencia para bien y no para mal. Yo no sé cuál va a ser el legado que este hombre de Tijuana le va a dejar a sus hijos, pero seguramente no va a ser un buen nombre. Tal vez algunas posesiones sí, tal vez algún dinero sí, pero la pregunta es, ¿le va a dejar un legado de buen nombre? ¿Le va a dejar una paz en sus corazones? Si uno pudiera ver detrás del espejo de todo lo que está pasando, pudiera ver esposas llorando, hijos tristes, abandonados, eso sí, llenos de todo lo demás, pero vacíos en sí mismos, que están desesperadamente buscando la satisfacción en las cosas que da este mundo sin encontrarlas. Y el problema del pecado y el gran atractivo del pecado es de que siempre el diablo te da otra cosa diferente, siempre te da más. El problema del pecado es lo que comienza con algo sencillo, poco a poco te va ofreciendo cosas cada vez más fuertes y más fuertes y más fuertes, porque dice la palabra de Dios que el Seol no se cansa, no se sacia, y asimismo el alma no se cansa de pecar. Cuando el joven comienza a probar lo malo, va a querer más y va a querer más fuerte, y un día no le va a satisfacer solamente el cigarro y va a comenzar a probar la marihuana, y un día no le va a satisfacer la marihuana, alguien le va a ofrecer cocaína. Y un día alguien le va a ofrecer cocaína, quiere algo más fuerte y va a probar el crack, y así nos vamos y así nos vamos. ¿Por qué? Porque el pecado tiene una progresión, tiene una continua adicción, tiene un deseo cada vez de ir más fuerte y cada vez de ir más allá. Igual que la pornografía, igual que otros pecados. Lo que comienza con una mirada, lo que comienza con curiosidad, tarde o temprano se convierte en algo que te esclavizó y que no puedes dejar. ¿Qué pasa con todo esto? La palabra de Dios nos dice que a diferencia de aquel que está ignorando el consejo de Dios, el hombre de buen juicio, el hombre sabio, el hombre que medita en la palabra de Dios, será como un árbol plantado junto a la orilla de un río. Grandes civilizaciones se pusieron en las orillas de los ríos. La civilización egipcia prosperó a la orilla del río Nilo.
La otra civilización también más grande y más fuerte de toda la historia, la Babilonia, prosperó a la orilla de los ríos del Tigris, del Éufrates. Y vemos que si nosotros como creyentes queremos prosperar nuestra descendencia, tenemos que pararnos y vivir en el río que es la presencia de Dios. Ese es el río de vida. Gracias. Me olvidé otra vez más de mi Kleenex o de mi toalla, ¿no? Ok, ese es el verdadero río de vida. Muchas veces nos olvidamos que el agua que da el mundo es un agua temporal, y Jesús le dijo a la samaritana: el que beba de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién se acuerda? No tendrá sed jamás. ¿Cuántos quieren sentarse junto al río de Dios? Vivir ahí, plantarse ahí, que su familia se establezca ahí. Tiene que ser una decisión de cada varón, tiene que ser una decisión de familia, una decisión de cada persona, influyendo a los demás, ser hombres y mujeres de influencia para que todos a una estemos caminando y viviendo en la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso que sigue, o más bien en ese verso número 3, parte final, dice: y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos de aquí quieren ser prosperados? Aún más. Lo único que tenemos que hacer es plantarnos en la presencia de Dios. La familia de mi esposa, y lo digo libremente porque ella misma lo ha contado, fue una familia bendecida en varias áreas, pero hubo áreas en las cuales hubo ciertas deficiencias o terribles deficiencias. Y parte de ello era de que ellos eran tan bendecidos en el trabajo, eran prosperados en lo que hacían en el trabajo, que literalmente se olvidaron de darle a sus hijos lo espiritual. Y lo más triste de esto es que ellos lo conocían. Ellos conocían de la palabra de Dios, pero se enfocaron tanto en dejar una herencia material que se olvidaron que la mayor herencia que como padres podemos dar, la más grande, la más importante, es la herencia espiritual. Y las consecuencias realmente han sido difíciles. Incluso mi esposa misma tuvo que ser convertida porque ella no era convertida, aún conociendo a sus papás de Dios. Pero vivió una vida lejos de Dios. Dice: y todo lo que hace prosperará. La verdadera prosperidad, escucha bien esto y podemos meditar en esto si quieres mucho tiempo. La verdadera prosperidad consiste en que tú cumplas lo que Dios te ha llamado a hacer. La verdadera prosperidad consiste en que lleves a cabo los propósitos de Dios para tu vida. Eso es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad es de que Dios te pueda mirar y pueda decir: estoy satisfecho con lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y en quiénes lo está haciendo, porque es lo que yo le mandé que hiciera. ¿Cuántos decimos amén? Esa es la verdadera prosperidad. Todo lo demás de allá son bendiciones que Dios te da y es parte de las recompensas que Dios te da, pero siempre y cuando que nosotros estemos perseverando en su camino. El versículo 4 comienza a contrastar el hombre necio, y lo primero que le dice es que los malos serán como el tamo que arrebata el viento. El tamo que arrebata el viento se parece a la basurita del arroz cuando levantan el trigo, y entonces para limpiar el trigo lo tiran al aire y el viento mismo se lleva la basura, la cascarilla, y solamente cae la semilla, cae el fruto. Y de alguna manera la palabra de Dios nos dice que el camino de los malos, el camino de los impíos, tarde o temprano será arrebatado como el viento. En el Salmo 73 leíamos que de la noche a la mañana el Señor juzgará y enviaría destrucción. Y tú un día vas a ver a esas personas y otro día no las vas a ver. ¿Por qué? Porque perseveraron en camino de maldad y Dios los juzgó. Como el tamo que arrebata el viento. Yo recuerdo hace algunos años, no sé si recuerdas una gran crisis que hubo en Estados Unidos hace pocos años, la crisis de Enron. Enron era de las compañías más fuertes a nivel mundial.
no solamente de Estados Unidos, a nivel mundial. Había gente que tenía acciones de Enron y decía, caramba, es que el petróleo es sólido y siempre la gente va a querer petróleo. Y decían, tenían una seguridad absoluta en sus papeles de acciones de Enron. Se descubrió un megafraude, una cosa terrible, no sé si tú recuerdas, pero literalmente de un día para otro, de un día para otro día, de un amanecer para otro, esos papeles no valían nada. Y las fortunas de millones o de cientos de millones de dólares ya no existían. No había quien reclamarle, no había nada, o sea, se desvaneció. ¿Sabes qué? Muchos se suicidaron. No aguantaron. Todo el mundo quedó sumido en una depresión tremenda y apenas como que ni siquiera nos hemos recuperado, ¿eh? El mundo. Y dicen por ahí que si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da calentura o nos da una neumonía, ¿no? Entonces, bueno, olvídate, fue aquello un desastre. Pero sabes, lo que tenemos que entender en esto es de que tarde o temprano Dios juzga al que está obrando mal. Dios arrebata como el tamo que lleva el viento a aquellos que están haciendo lo malo. Y dice el verso 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y termina diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Entonces la pregunta es, ¿debemos de tener envidia de la prosperidad de los malvados? Debemos de tener o desear el consejo, la sabiduría, desear andar con ellos, caminar con ellos, tener la influencia que tienen ellos. ¿Debemos realmente vivir para esos ansias y deseos, anhelos? ¿Qué no es más importante estar felices con lo que Dios nos ha dado ahora, sabiendo que es la puerta para más bendición y más felicidad? Amén, ¿verdad? Pero sabes, cuando vemos la vida de los varones actualmente, vemos que aún los varones cristianos muchas veces se nos ha olvidado estar felices con lo que Dios nos ha dado hoy. El día de ayer mis hijas cumplieron años, mis gemelas cumplieron años. Yo recuerdo que hace 10 años ellas llegaron a nuestra vida, a la vida de mi esposa y mía, a nuestra familia. Y yo dije, el mejor regalo del Día del Padre que un padre puede tener. Qué bendición tener un hijo. Qué bendición poder disfrutarlos. Qué bendición es poder ayudarlos. Qué bendición es poder enseñarles palabra de Dios. Qué bendición es que ellos puedan decir, yo tengo una familia, tengo mi papá, tengo mi mamá. Vivimos juntos, vivimos bien, comemos cada día. Qué bendiciones. Y cuando ellas salgan a formar su propio hogar, digan, caramba, wow, me inspiró la manera en que yo viví en mi casa. ¿No es fácil? No, no es fácil. Yo mismo lo confieso, hay retos cada día, hay dificultades, discutimos, algunas veces se pelean entre ellos, ¿verdad? Tienen desacuerdos, pero sabes, aún en el hogar del cristiano, porque no somos perfectos, aún en el hogar del cristiano tenemos que entender que Dios sigue trabajando día tras día en nuestra vida. Tenemos que entender que lo que Dios está haciendo en nuestra familia es algo que va a dar un fruto y un fruto permanente. Yo mismo soy fruto de la decisión que un hombre hizo, un joven hizo hace más de 50 años, en este caso mi padre. Y en medio de un mundo bien difícil, apenas platicaba con un tío y me decía, ¿sabes? Se mataron, se balacearon, se hicieron esto y se hicieron el otro. Y él me dijo al final algo, dice, qué bueno que tu familia se escapó, qué bueno que, tu papá y tus hermanos y tus tíos se escaparon de todo eso. Y yo le dije, ¿sabe por qué se escaparon? Y ¿sabe por qué ya no participaron? Porque conocieron a Dios. Si no, hubieran seguido el camino que ellos siguieron. Y tal vez yo ni siquiera estuviera aquí. La herencia que tú le dejas a tus hijos, varón, es una herencia eterna, una herencia buena, ya sea para bien o para mal. La buena noticia es que si tú has sembrado una herencia dañina y destructora, la buena noticia, si habías cultivado consejo de los malvados, la buena noticia es que hoy tienes la oportunidad de cambiar el destino de tu vida.
Hoy tienes la oportunidad de cambiar la manera que estás influyendo en la vida de tus hijos. Solamente, ¿qué necesitas? Decirle: Jesucristo, ven a mi corazón, creo en ti, quiero echar a un lado todos esos malos consejos, todos esos malos pensamientos, y quiero comenzar a vivir como realmente tú quieres que yo viva, para tus propósitos. Y si tú haces eso, si tú le consagras a Dios tu vida y tu familia, el resultado tú lo vas a ver en la eternidad. La mejor reunión que yo he conocido y que ha sido descrita, que ha sido profetizada, es la reunión cuando en Apocalipsis dice: y vi millones de millones, centenares de miles, delante de la presencia de Dios. Dice ahí, cantando, adorando al Cordero de Dios. La mejor reunión. Y qué mejor que tú ahí veas a tus hijos, veas a tu esposa, veas a tus hermanos, veas ahí a tus padres, si es que todavía están vivos y los tienes contigo. Es oportunidad. Qué mejor que tú veas ahí a aquellos que tú te sentabas con ellos para burlarte de Dios, con tu vida, con tu plática. Qué mejor que te encuentras con aquellos que te ibas a beber o te ibas a divertir o que ibas a los tables. Qué mejor que ahora en la presencia de Dios todos se encuentren sabiendo que son perdonados, sabiendo que valió la pena desechar la mala vida, el mal camino, por seguir el camino de Dios. Muchas de las cosas que nos dicen nuestros abuelos y nuestros padres son consejos bien intencionados. ¿Qué le dicen las mamás a los hijos? Aléjate de las malas amistades. Y es un buen consejo de las madres, pero yo quiero decirte, ese consejo viene directamente de la palabra de Dios, aunque no lo sepan. Aléjate de las malas compañías. No te sientes en camino de gente que se burla de Dios. No te sientes en sus sillas, no participes con ellos y aléjate de sus caminos, porque tarde o temprano su maldad te puede alcanzar. ¿Cuántos quieren seguir consejo de Dios? Te voy a invitar en esta hora que nos pongamos de pie. Y yo voy a invitar a todos los hombres, todos los varones, que pasemos aquí adelante. Vamos a orar por ustedes. Todos los varones, vénganse aquí adelante. Chiquitos, grandotes, ¿verdad? No hay niños aquí, pero hay varones. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Varones, todos, a ver si alguien se está quedando allá, tráetelo. O alguien empújelo un poquito, ¿no? Ayúdele a pasar. Sabes, nosotros varones somos la fuerza que Dios está utilizando para cambiar este mundo, para influenciar. Y tal vez hasta este momento tu influencia había sido muy poca, muy tenue. O tu influencia había sido mucha, pero no había sido buena. En esta hora Dios quiere cambiar tu influencia y marcar una generación a través de cada varón que está aquí presente. Tú puedes marcar hoy a los que están a tu alrededor. Puedes marcar a los que están en tu día a día, conviviendo contigo. Puedes marcar para bien a los que están en su trabajo, a los que se acercan a pedirte un consejo. Ahora va a ser un consejo diferente con la ayuda del Señor. Mujeres, extiendan sus manos hacia ellos. Varones, levanten la mano al cielo y vamos a orar conmigo. Digan esto conmigo. Señor Jesús, en esta hora, gracias porque me has dado la fuerza, la fortaleza para influenciar a mis generaciones, a los que están a mi alrededor, a los que están a mi lado, a mis seres queridos. En esta hora tomo el reto, el desafío de apartarme de la injusticia y de los malos consejos, de las malas amistades, y tomo tu camino. Tomo tu consejo, tomo tu sabiduría, rechazo todo camino de maldad y con tu ayuda y con tu poder podré salir adelante, podré dejar una herencia de bendición, podré ayudar a aquellos que lo necesiten, podré marcar esta ciudad para la gloria y tu honra.
una generación de varones que cambie su cultura, que cambie la manera en que trabajamos, en que nos relacionamos. Con tu ayuda lo lograré. Dame tu fuerza, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora ahí con tus propias palabras te voy a pedir que comiences a nombrar a aquellas personas que están a tu alrededor, sean compañeros de trabajo, sean amigos, sean familiares, sean seres queridos. Y por un instante, por un momento, piensa de qué manera los has influenciado.